Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, esa cita de amor que todas las mañanas tenemos con nuestro Dios, un Dios de amor, un Padre amoroso que cada mañana nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de escucharle, de tener en cuenta su voluntad para hacerla, ponerla por obra, su palabra, y que se grabe en nuestro corazón. Hoy dile al Señor que escriba esa palabra en la tabla de tu corazón para que no se olvide nunca, para que el enemigo no la pueda robar, arrancar de allí. Dile, Señor, escribe esta palabra que hoy voy a escuchar en la tabla de mi corazón. Y verás que el Señor lo hace porque Él lo prometió. Escribiré mis leyes, mis mandamientos, mis preceptos en la tabla de tu corazón. Él lo prometió y así es, Él lo hace. Así que bienvenidos a todos, una mañana muy feliz porque Dios nos permite este tiempo. Yo me levanto siempre contenta pidiéndole al Señor que esta palabra sea sellada en nuestros corazones, que la oímos y siempre queramos aplicarla a nuestra vida, tener ese gozo de que no sea solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor, gracias papá por esta mañana que nos regalas, gracias por unirnos como iglesia tuya, Señor, porque tú eres la cabeza, Jesucristo. Padre Santo, somos tus hijos, somos el cuerpo de Cristo, unidos todos para escuchar, bendito Dios, todo lo que tú quieres, que aprendamos, que recordemos, que nos seamos instruidos en todo, Señor. Gracias, papá, porque cada mañana es una oportunidad para abrazarnos a ti, para decirte aquí estoy, para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Gracias, papá, porque cada mañana es un despertar contigo y en la noche es acostarnos pensando en ti, dándote gracias por el día que hemos pasado, por todo lo que has hecho en el día y darte gracias porque tu benevolencia, tu amor siempre se manifiesta, Señor. Bendito seas, papá, hoy bendigo tu nombre. Este altar lo hacemos para ti, construimos este altar para ti y donde dos o más estamos en tu nombre, sabemos que tú estás presente porque nos lo has prometido y así es, Señor. Que hoy experimentemos ese abrazo tuyo, esa ternura tuya y que hoy experimentemos, Señor, que ese amor es eterno y nunca cambia. Señor, hoy te necesito más que ayer y hoy te digo, Señor, gracias. Gracias porque nos permites este momento, porque puedo escucharte, porque puedo acercarme a ti como hija, como hijo, porque tengo identidad contigo, Señor, porque tú me has dado un nombre, papá, y ese nombre nunca será borrado, escrito en el libro de la vida, Señor. Y tu nombre, Jesús, que sobre todo nombre, está aquí para nosotros pronunciar ese Jesús, Jesús que nos ama. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, hoy te entrego todo mi ser para que la guía tuya sea una verdad en mi vida. Guía mi mente, renuévala, Señor. Cambia mis pensamientos, porque cambiando mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, Señor, dice tu palabra. Por eso aquí estoy, me humillo a ti y me entrego a ti en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Comenzamos un tema que el Señor puso en mi corazón y es las oraciones sin respuesta. Las oraciones que muchas veces no tienen respuesta y que nosotros nos quedamos ahí como, bueno, el Señor no me respondió esta petición, pero resulta que un no también es respuesta del Señor, sino que vamos a ver qué sucede. Bueno, a manera de introducción quiero contarles una anécdota que fue verídica, que pasó hace muchos años, más de un siglo, vamos a ver cuándo fue. Dice que entre más te apartas de Dios, más cerca estás de encontrarle. Dice un hombre de unos 75 años
Viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo. Pero esto no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Y usted cree que yo estoy equivocado? Claro que está equivocado, le contestó el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar la ciencia, la historia universal, y vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía y la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿y es que nuestros científicos qué dicen sobre la Biblia? Y entonces dice el muchacho: mira, me voy a bajar en la próxima estación y no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar un material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan en el mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una amiba. Porque esa tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Esto fue en 1892. Y entonces él escribe: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Doctor Luis Pasteur. Qué tremendo, ¿verdad? Y así puede pasar con muchas personas que se creen muy sabios, y entonces allí es cuando el Señor dice que hace necios a los que se creen sabios, ¿sí? Los pone como tontos. En la juventud puede suceder muchas cosas. El Señor esta mañana estaba orando por los jóvenes y me ponía en mi corazón, en la universidad, cuánto se daña, ¿cierto? La fe, el creer en Dios, y los muchachos creen que nunca, en la juventud uno cree que nunca va a llegar a una edad como llegó Luis Pasteur y que no necesita de Dios. Y el Señor dice que no menospreciemos la juventud, porque allí es donde luego vamos, para que luego no digamos, ¿cierto? ¿Por qué no oí? ¿Por qué no escuché? Cuando los días lleguen cargados ya, con carga en la vida, y no supimos aprovechar la juventud. Entonces la verdad que me llamó la atención esta anécdota y esta historia, que fue verdad, de que toda la vida este hombre, la sabiduría que tuvo, se la dio el mismo Dios. Bueno, entonces vamos ahora a meternos en el tema, y vamos a ver el Evangelio de Lucas. Pero antes de eso, pues les quiero decir que leyendo los versículos vemos que todos los hombres y mujeres de Dios enfrentan problemas en común, todos. ¿De qué se trata? Pues las de oraciones que parecen que no tienen respuesta. Y como nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos gran variedad de necesidades, ¿verdad? Muchísimas. Tenemos gran cantidad de necesidades que el Señor jamás podrá recibir, porque tenemos una cantidad de peticiones que de pronto no le hemos hecho o no las sabemos hacer. ¿Y por qué? Porque de pronto no se está practicando la oración como debe de ser. Hay grandes cargas, muchas peticiones para Dios en nuestra cabeza, pero a veces no se sabe cómo ofrecérselas al Señor, cómo llegar a Él, y pensamos que es de cualquier manera. Hoy vamos a ver un caso muy especial en la Biblia de la oración en el ministerio de un hombre llamado Zacarías, que yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero hoy nos vamos a ver con este ejemplo de una pareja, él y su esposa.
Zacarías y su esposa. En Lucas 1, del 5 al 17, un ángel le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, el padre de Juan fue, Juan el Bautista se llamó Zacarías y Elizabeth su madre. Dice, en el tiempo en que Herodes era el rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Elizabeth descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y las leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era la costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Bueno, este pasaje le da a uno tanta enseñanza sobre la oración, sobre la vida de una persona o de un matrimonio, una familia, sobre lo que el Señor tiene ya destinado para una vida de antes de nacer. Y eso es importante porque es que los hijos son regalo de Dios, pero no nos pertenecen. Ellos cumplen un propósito aquí en esta tierra. Ellos tienen un propósito en el que nosotros tenemos la obligación como padres de encontrar ese propósito de manos de Dios y orar que se cumpla. Porque mire, Juan el Bautista, los padres cumplieron todo como el Señor se los dijo, así pasó. Un hombre que no les dio a ellos problema, ni los hizo avergonzar, sino que los honró con su testimonio de vida y con todo lo que Dios hizo con este hombre. Pero bueno, Zacarías y Elizabeth tenían varias cosas en común y por ello se convierten en uno de los modelos más auténticos de la familia cristiana en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos provenían de dos familias sacerdotales. Zacarías de la familia de Abías, pero siendo que Abías era de la familia descendiente de Aarón, 1 Corintios 24:10 nos lo dice, también era descendiente de Aarón como Elizabeth. Por esto serían un gran ejemplo de un yugo que era igual, no desigual. ¿Ve? Pues resulta que los sacerdotes procuraban casarse con mujeres de su misma tribu. Y aun cuando habían ciertos intercambios matrimoniales entre las tribus de Leví o de Judá, lo que explica es el parentesco de Elizabeth y de María, que eran primas. ¿Ve? Entonces se nos dice que Zacarías, ¿qué se nos dice entonces de ellos dos como pareja? Se nos dice que era una pareja muy piadosa, porque en el Lucas 1:6 dice que ambos eran rectos delante de Dios, tenían una conducta intachable los dos. Eran real y sinceramente rectos, porque lo eran delante de Dios, o sea que Dios tenía ya la aprobación de ellos. Ahí mismo el mismo Dios lo decía. Y es que es una gran felicidad quienes están unidos entre sí por un matrimonio que unidos por el Señor caminan irreprochablemente, irreprensiblemente en todos los mandamientos, en todas las ordenanzas del Señor.
y que no lo demuestran no solo de palabra y de lengua, sino con el hecho, con la verdad. Entonces también era ante Dios y ante la gente. En 1 de Juan 3:18 dice: hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. 1 de Juan 3:18. El problema de cuando el Señor habla del amor, nosotros pensamos que solamente es palabrería. Y el amor hay que demostrarlo con acciones, tanto más como en pareja, como esposos, porque Dios es el que aprueba, ¿sí? Y nosotros seremos aprobados por Dios. Hay dos palabras: aprobados o reprobados. Y reprobados es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Entonces ellos andaban por un camino en la norma en la cual ellos caminaban y no tenían nada que avergonzarse. Caminaban en las ordenanzas del Señor y hacían relación al culto divino, que es el mismo cuerpo, la misma vida, y los mandamientos del Señor, al que se refiere todos los casos de una buena conducta, que nos enseña la palabra de Dios cómo comportarse, y ellos habían acatado todo en su vida. Por eso también él era un sacerdote. Los sacerdotes en ese tiempo eran demasiado probados también para el sacerdocio. Y este hombre, Zacarías, tenía la misión cuando era por suertes. Era tan tremendo, porque no es como hoy, que hoy hay tanta, ¿cierto? La palabra se escucha por todo lado, se ora por todo lado. Tenemos momentos de oración, en los momentos que nosotros apartemos y hacemos oraciones en conjunto con otras personas, oramos al Señor y lo hacemos todos los días y en todo momento sacamos el tiempo. Ellos no, era por suertes. Y dice que le tocó ese día a Zacarías. Y muchas veces pasaban hasta 2 años esperando que les tocara. Y era una prueba tremenda, porque ellos no se debilitaban en su fe. Ellos de pronto no decían: como me faltan, quién sabe cuándo me va a tocar, porque es por suertes que tenemos que ir allá, pues voy a hacer lo que quiera. No, ellos se comportaban ante el Señor con ese llamado a ese sacerdocio, que de verdad Dios los aprobara, ¿sí? Entonces esto no quiere decir que ellos fueran perfectamente santos, ¿sí? Sino que ellos ponían ese empeño, todo ese empeño, para de verdad agradar a Dios. En Filipenses 3:6, Pablo nos dice igualmente que él hizo así. Dice: estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo, que perseguía a la iglesia, y nadie podía reprocharme nada, porque siempre obedecía a la ley. Entonces ellos estaban pegados igualmente de eso. Entonces aquí es un vocablo que en griego se llama amentos, que quiere decir irreprochable, irreprensible, ¿sí? Y aunque no eran sin pecado, sí eran sin reproche. Como dice Jesús, le dijo a Natanael que en él no había engaño. Mire estas palabras de Jesús para un hombre. En Juan 1:47. Dice: Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza, porque nosotros creemos que Dios no conoce el testimonio de nosotros. Nosotros creemos que Dios no ve lo que nosotros hacemos en lo íntimo. Nosotros pensamos que Dios no se da cuenta. Y nosotros aquí con la Biblia nos damos cuenta de que Él sí sabe quiénes son fulano, fulano, fulano. Y más cuando nos hemos acercado a buscarlo a Él. Entonces el verdadero testimonio de nuestra vida lo conoce el Señor. Esa palabra justo, era justo delante de Dios, demuestra un carácter de decisión de permanecer así, irreprochable, en santidad, irreprensible delante de la gente, ¿sí? Que era no solamente de Dios, sino que ese testimonio que él vivía delante de Dios lo llevaba también hacia afuera. Toda la gente tenía que decir bien de ellos, nada había de mal en ellos, no que fueran perfectos,
vuelvo y digo, no que fueran sin pecado, podrían haber cometido muchos errores, pero siempre trataban de caminar, ¿cierto? Arreglando sus cosas, eran piadosos en su forma de vivir bajo los mandamientos del Señor, entonces los cumplían. Entonces esta pareja compartían un dolor que era el mismo. ¿Cuál era? El no tener un hijo. De no tener un hijo. Y eran ya de edad avanzada, más de 60 años por ahí. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Fueron fieles el uno al otro. Porque muchas parejas en este entonces donde el divorcio es por todo y por nada, ¿sí? Ellos habían encontrado como la esterilidad el motivo perfecto para un divorcio, pero ellos no, ellos siguieron y siguieron y siguieron. ¿Cuántas veces Zacarías, Elizabeth le pediría al Señor un hijo? ¿Cuántas veces lloraría ella por un hijo? Hasta que ya ella aceptó el no de Dios, que era una respuesta. Y resulta que no era el no de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nos equivocamos. Muchas veces pensamos que ya Dios se olvidó de nuestro caso, se olvidó de nuestra vida, ya no nos contesta. Y entonces la mente nos lleva a pensar, Dios es injusto, Dios no me ama, porque esos pensamientos, ¿quién nos coloca? El enemigo. Por eso la mente tiene que estar centrada en la fe, en la fe de las promesas de la palabra de Dios. Entonces eran muy valientes ellos cuando soportan, digámoslo entre comillas, la vergüenza social y la condena religiosa del hecho de no tener hijos. Eran muy valientes porque en ese entonces, acuérdese, que era una vergüenza no tener hijos y recibían toda clase de burlas, de menosprecio y eran avergonzados. ¿Y sabe por qué se hace evidente esto? Porque en Lucas 1:25 Elizabeth lo dice. Dice, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Lucas 1:25 en la versión Dios habla hoy. Perdón. Vemos ahí, cierto que Elizabeth medita y sabe que Dios, mire, cuando uno está lleno de Dios, cuando uno sabe que Dios le guía sus pasos, sabe que Dios está con uno en todo momento, todas las cosas que suceden uno se las atribuye a Dios, y más cuando, no, las malas no, cuando son buenas, cuando nos llenan de alegría. Y uno dice, Dios hizo esto por esto y esto. ¿Ve? Y uno analiza y dice, Dios ha sido bueno porque ha hecho esto por esto. Así hizo Elizabeth. El Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie, no me haga bullying, no se ría de mí, ¿sí? Porque eso era en ese entonces el no tener hijos. Y es que a veces se niega la respuesta. A veces la respuesta, uno dice, no, es que no era en este tiempo, porque yo llevo años diciéndole al Señor tal cosa. En los versículos del 5 al 7 volvamos a leer. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, o sea, de esa descendencia de sacerdotes. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esta pareja, con todas estas que les estoy contando la historia, es porque usted pensará, bueno, que las respuestas del Señor solo son para gente que es buena. Y estos usted los puede catalogar entre los excelentes parejas. Entre las parejas excelentes estaban ellos. Pero entonces, ¿sí ve? Entonces, Lucas dice sobre ellos todo lo más interesante. Ellos no solamente profesaban ser justos, sino que en realidad lo eran a los ojos de Dios y a los ojos de la gente. Guardaban los mandamientos del Señor. Entonces ellos no aparentaban cierta justicia, no aparentaban piedad ante la sociedad, sino que lo eran de verdad, lo eran de verdad. Por tanto, nadie podía negar que Zacarías y Elizabeth eran personas de oración
y de un gran testimonio. Nadie lo podía negar. Sin embargo, una oración que no fue respondida. Dios dijo que no a una de sus oraciones y así quedó sin respuesta. ¿Cuántos años quedó sin respuesta? Pero ellos no desmayaron ante la negativa que ellos pensaban que era, ¿cierto? Porque vemos ahí en la palabra pero, ¿cierto? Pero no tenían hijos. O sea, vemos ahí esa negativa. Pero ese pero representa la negativa divina en ese entonces, cuando ellos le estaban pidiendo. Y dice que eran de edad avanzada, pero eran de edad avanzada. Y sin duda alguna, ¿cierto? Esa parte de su vida pasaron orando por su hijo, por sus hijos, y nunca llegó el hijo. Entonces esa oración no fue respondida. ¿Por qué Dios dice que no a muchas oraciones? Bueno, hay muchos motivos en los que Él dice que no en el tiempo que uno pide. Porque una de las razones puede ser porque se pide mal. Santiago 4, del 1 al 4, dice que nosotros debemos de mirar si la amistad la tenemos con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Bueno, esto está en Santiago 4, del 1 al 4. No nos olvidemos. Entonces aquí dice Santiago que se pide mal. Se pide mal. Dice primero de dónde vienen las guerras y peleas entre ustedes. Las guerras no están solamente cuando estamos ya en el campo de la batalla peleando con el esposo, con la esposa, con los vecinos, con los amigos, con la familia. Allí no está la guerra. La guerra comienza en el corazón. Dice, ustedes siempre están luchando en sus malos deseos en su interior, dice la Biblia. ¿Sí? Quieren algo y no lo obtienen. Matan, envidia. Bueno, entonces, ¿qué pasa nosotros cuando le pedimos algo al Señor? O lo queremos, pero dice que primero no se lo piden a Dios, sino que lo quieren conseguir como sea. Ahí vemos el caso de Raquel y Lea, que ellas querían tener hijos como fuera. Hicieron eso así como ellos quisieron, no bajo la voluntad de Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Y entonces el Señor allí habla de gente infiel. En otra versión dice almas adúlteras. ¿Sí? Ustedes no saben que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios. Entonces no podemos hacer lo que el mundo hace, llevar las ideas de las que el mundo nos aplaude muchas veces para conseguir lo que nosotros queremos, porque Dios todo lo está viendo, todo lo está viendo. Entonces muchos dicen, por lo menos vamos a tener un hijo, o sea, no me voy a casar, lo voy a tener sin papá. He escuchado mucho eso. Si llego a esta edad, voy a tener, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Abraham tuviera otro hijo fuera de Sara, del matrimonio. Esa no era la voluntad de Dios. Pero llegó y el Señor lo dejó. Es que el Señor no se opone al libre albedrío, a la voluntad que nosotros tenemos. Él nunca nos ha coartado la libertad de hacer lo que queramos, y eso es lo que muestra los dos caminos. Pero usted y yo tenemos que saber que siempre habrá unas consecuencias de elegir mal. Entonces ese de dónde vienen los guerras, los pleitos entre vosotros, dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten, ya esta es otra versión, en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no lo podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No se acerca a Dios para pedir, sino que en sus mismas fuerzas, como en sus mismos pensamientos, como quiere, lo hace.
Entonces, la razón por las cuales muchos no oran a causa de los grandes conflictos que hay en sus almas es precisamente todo esto que hay en su alma no les deja orar, no les deja acercarse a Dios para pedirlo porque lo quieren a su manera. Y esos conflictos tienen que ver precisamente con querer hacer la voluntad propia, lo que nos agrada, lo que nos satisface, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Yo me caso con este hombre como sea, me caso con esta mujer como sea. Le preguntó a Dios si era la que le iba a acompañar el resto de su vida. ¿Cuántos matrimonios, cierto, están mal, viven mal? ¿Y cuántos ya divorcios por eso mismo? Entonces están ocupados en qué? En los conflictos de su alma. Dice envidias, ¿cierto? Codicia, envidia, hasta muerte por obtener lo que no pueden alcanzar. Y mientras están ocupados en esos conflictos, no se ocupan de buscar a Dios porque no quieren hacerlo. Entonces no se ora, sino que se hace como la voluntad del hombre, como quiera. Y eso en diferentes aspectos de nuestra vida. Piense usted hoy, en este momento, qué cosas usted ha hecho hasta el día de hoy, que usted las ha hecho a su manera, sin contar con Dios. Y luego le va y le dice a Dios, ¿por qué me dejaste hacer eso? Pero recordemos siempre que Dios nos dio una libre decisión. Él nunca coarta porque Él respeta la voluntad nuestra, Él la respeta. No somos robots. Le duele porque somos sus hijos, que vernos sufrir, ver que las cosas que Él no quería que nos fuera así. Y al final acepta, como ha pasado y vemos en la Biblia, las decisiones nuestras en su bondad, pero las consecuencias las tenemos que afrontar nosotros, porque no hicimos como debiera de ser. Entonces vamos a dejarlo hasta allí en ese primer punto y vamos a analizar hoy qué cosas, ¿cierto? ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo? Hay personas que dicen, el Señor le ha dicho, guárdate en tu pureza, en relaciones sexuales, en todas esas cosas hasta que llegue el matrimonio para que después disfrutes como debe de ser. ¿Y esto es para qué? No son prohibiciones. Es porque en la unión de serán una sola carne, esa palabra es muy profunda. Eso trae consecuencias cuando el cuerpo se une en uno solo. Y no solamente es el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo se unen en uno solo. Y el Señor cuida esa parte. Porque si usted no se va a casar, usted todavía no quiere casarse, pero quiere tener sexo, está expuesto a miles de cosas que luego la va a llevar a su matrimonio y usted no va a poder disfrutar de una relación sexual con fidelidad, con pureza, con entrega, porque ya está su mente, su cuerpo, todo su ser, su alma está lleno de cosas que viene arrastrando y que como no ha orado, no conoce de Dios, eso le lleva a fracasar en su matrimonio. Puedes tener ataduras, puedes tener cosas que comenzaste desde la juventud. Por eso qué bueno que los jóvenes también escuchen y digan, desde ahora tengo que comenzar a cuidarme, porque el Señor quiere lo mejor para mí en una vida abundante. Esa es la vida abundante, no lleno de enfermedades, de frustraciones, de muchas cosas que en lo sexual también ocurren, enfermedades venéreas, cosas que van pasando en la vida de cada persona que decide hacer lo que quiera. Y el Señor nos cuida. Entonces esa parte, hay personas que no, si tengo que probar en el noviazgo porque de pronto en el matrimonio no me va bien. ¿Quién dijo eso? Esos son cuentos que el enemigo ha metido en la cabeza para que creamos como él dice. Y hoy en día lo primero que hace una pareja es empezar sus relaciones sexuales y entonces resulta que terminan y luego entonces con la otra pareja también y con la otra pareja también y con la... ¿Cuántas parejas pasan en un hombre y una mujer que deciden vivir así? ¿Ve? Y esto no son prohibiciones, son cosas sabias, sensatas, en las cuales el Señor nos mete para que nosotros aprendamos a conocer ese Dios que permite el sexo dentro del matrimonio para cuidar nuestra vida. Porque el matrimonio tiene muchos ataques,
muchos ataques y la parte sexual sí que más. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por hacernos entender que un no también es respuesta tuya, pero que siempre anhelamos la respuesta a lo que deseamos, Señor, una respuesta positiva. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, como dice Eclesiastés 3. Y solo tú sabes el momento de darnos lo que nosotros necesitamos. Señor, qué tremendo es aceptar tu voluntad. A veces es difícil porque siempre queremos aceptar que se acepte lo nuestro. Y te pedimos de acuerdo a lo que nosotros queremos, no lo que tú quieres. Oh Señor, cuánta rebeldía todavía hay en nuestros corazones que no se ha crucificado con Cristo ahí en la cruz. Cuántos deseos, Señor, que batallan en nosotros y los queremos como nosotros decimos, no como tú lo dices. Por eso, Señor, perdónanos, porque siempre nos afanamos por conseguir, por hacer como queremos, pero no como tú, Señor. Gracias. Gracias por darnos en el tiempo lo que necesitamos. Gracias porque tú eres un Padre que siempre conoce nuestra necesidad. Y nuestra vida te pertenece a ti. Tú puedes hacer como quieras. Por eso cuando tenemos ya identidad con Cristo, identidad contigo, como lo tenía esta pareja, Señor, ¿qué podían decir? Aunque ellos, vamos a seguir estudiando esa historia. Muchas cosas resultó en ellos, en esa bendición, papá. Papito de los cielos, gracias por cada respuesta que todavía estamos esperando. Gracias por ponernos a esperar cuando te hemos orado desde hace mucho tiempo por algo que todavía no ha sucedido. Gracias, Señor, porque a lo mejor está allí esperando que nosotros cambiemos alguna actitud, confiemos más en ti, creamos, Señor, que es en tu tiempo y no en el mío, y que un no también es respuesta tuya para esperar ese momento, Señor. No enojarnos contigo, porque ahí es donde tú conoces el corazón nuestro. Gracias por cada examen que haces de nuestro corazón. Gracias porque tú eres el que nos aprueba, Señor, nuestra vida. No son las personas, eres tú. Y el testimonio se ve reflejado en la clase de amor que de verdad recibimos de ti. Llénanos de ese amor, Señor, para amar como tú quieres que amemos y que podamos ser, bendito Dios, siempre alegrando tu corazón. Gracias por este día, por este tiempo y gracias por todas las respuestas que has dado a nuestras oraciones, como también las que están en espera, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión.